Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Vamos a la primera epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a tener allí la lectura de la palabra del Señor. Mientras usted va buscando, yo voy saludando por aquí a Marta Burks, Ana Isabel Londoño, que está en Cartagena, a Yesenia Rivas en Necoclí, a Erika Restrepo, a Mireya Castaño en Maicao, a Alexandra Rodríguez, a Luz Maritza Ramírez y su familia. También saludo por acá a Elsie Montes en Anserma. Saludo a nuestra hermana Fanny Olaya, Sandra Salinas, personas que alcanzo a ver aquí, hermanos que están conectados a esta transmisión. ¿Tienen la escritura lista, mis amados hermanos? Leemos en el nombre del Señor Jesús. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Amén, amén y amén. Pastor, por favor. Hemos leído tu palabra, Señor, esta mañana, y al leerla nos hemos alegrado y nos hemos regocijado. Gracias, Señor. Tu palabra escrita nos ha traído vida, y por medio de haber escuchado esta palabra que se ha predicado, tú encontraste en nosotros recipientes en los cuales depositar tu espíritu y poner fe. La fe que viene de ti en nosotros y la fe que tú pones para que nosotros creamos en Jesús el Señor. Esta mañana te damos gracias por la palabra que se ha de predicar. Esta palabra ya ha tenido eco y ha resonado en la eternidad. Desde los siglos se sabía qué predicación tendría esta iglesia esta mañana. Gracias. Y hoy te damos gracias, Señor, porque es tu voz.
hablándonos, trayendo sobre nosotros sabiduría para la salvación. Y te damos gracias porque tu palabra es el verdadero alimento. Tantas veces hemos repetido que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Pero también hemos recordado y repetido el texto en el que se afirma que cada vez que tú nos alimentas, es porque tú te has acercado con ternura para alimentarnos. Gracias por tu ternura esta mañana, Señor. Queremos pedirte algo. Danos sensatez, sensibilidad y humildad para escuchar, recibir, atesorar y poner en práctica esta palabra. Te adoramos, Dios nuestro, en el precioso nombre de Jesús el Señor y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. 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 Y amén. Gracias, pastor. Siéntense, mis amados hermanos. Yo creo que uno de los mayores deseos que nosotros sentimos al momento de venir a la casa del Señor a celebrar culto a Dios es poder escuchar su palabra. Creo que es el caso de ustedes en esta mañana, ¿cierto? Quieren escuchar la voz de Dios. No esquivamos venir a la iglesia bajo cualquier condición, a veces condiciones justificadas, otras veces no tan claras, pero los que venimos con el anhelo de gozarnos en el Señor y de disfrutar de su presencia y de la armonía que produce el Espíritu Santo en encontrarnos los unos a los otros. Figúrense ustedes, hermanos, que la mayoría no tenemos ningún parentesco de sangre, ¿cierto? La mayoría. Sin embargo, la Biblia nos llama que somos hermanos. ¿Por qué somos hermanos? Porque somos hijos de un mismo papá y que Cristo Jesús está a la cabeza de la familia de Dios. A veces las personas se confunden y dicen que todos somos hijos de Dios, pero hay que marcar una diferencia. Todos, por ser creación de Dios, sí somos hijos de Dios, pero hay una diferencia ya cuando somos redimidos por el Señor, ya no engendrados por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. De manera que una cosa es ser hijo de Dios por creación y otra cosa es ser hijo de Dios por redención, de acuerdo a como nos lo dice el apóstol Juan en el capítulo 1 de su evangelio. A lo suyo vino, es decir, a su territorio, a su tierra, a los judíos. Sin embargo, los suyos no lo recibieron. Ahí se abrió la frontera para que la salvación llegara a los gentiles y dice, mas a los que le recibieron, ya judíos o gentiles, a los que creen en su nombre, les dio la dignidad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Estos no son engendrados por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. O sea que cuando uno como pastor se para aquí en un altar a compartirles la palabra a ustedes, tiene la certeza de que la mayoría han sido engendrados ya no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. En esta mañana, con el favor de Dios, quiero compartirles el tema resucitado en su segunda parte. Hace 15 días vimos la primera parte, resucitado en su segunda parte. Hace 15 días dijimos que evidenciamos la resurrección de Cristo Jesús cuando aplicamos la verdad de la palabra de Dios. Que el apóstol Santiago lo dice, que nada hacemos si escuchamos esta palabra y no la aplicamos o no la ponemos en práctica. Si no vivimos la palabra de Dios,
Entonces tampoco, como dice el apóstol Pedro aquí, tampoco hemos nacido de nuevo. Y si no hemos nacido de nuevo, comamos y bebamos, que mañana moriremos, porque nuestra vida estaría enmarcada para vivir un ciclo vital, pero solamente aquí en la tierra, que es lo que está pasando en muchas personas. Muchas personas están poniendo fin a su ciclo vital a través del suicidio porque creen que todo termina aquí. Y resulta que cuando uno se muere apenas es que empieza, ahí es donde arranca el camino. En esta segunda parte de Resucitado ya vamos a ver exponiendo esta gran verdad de que Cristo sí ha resucitado, exponiendo esta gran verdad. Y quiero refrescarlos un poco en lo que les compartía hace 15 días. Y les decía que yo creo que todos los cristianos, o por lo menos la mayoría, hemos escuchado acerca de cómo el Señor Jesús nació, vivió aquí en esta tierra, padeció, murió, resucitó, ascendió, está en los cielos, de donde esperamos su glorioso regreso. Cierto que todos hemos escuchado y es como la parte básica de la doctrina cristiana, en la que no se admiten tonos grises ni tonos medios, en la que no se admite expresiones como que Cristo es medio santo y medio no santo, o como que Él es medio eterno y que no es medio eterno y que no es eterno. No. Yo creo firmemente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que ustedes podrán decir, y tienen la libertad de hacerlo, pastor, otra vez, otro mensaje de la resurrección. Llevo 20 años, llevo 30 años, llevo 15 años, llevo un año, llevo una semana y se habla siempre de la resurrección de Cristo y se ven las imágenes de que el sepulcro está vacío, se sacan expresiones como que la tumba de Buda está vacía, como que la tumba de Mao Zedong está vacía, que la tumba que están todavía ocupadas y que la única tumba que está vacía es la de Cristo Jesús. Repito, se oyen cosas como que la tumba de Cristo está vacía, pero la tumba de Mao Zedong está todavía ocupada, la tumba de Buda está todavía ocupada, la tumba de Mahoma está ocupada. Todas esas tumbas están ocupadas y, ay, pastor, qué pereza. Yo ya me sé ese mensaje de la resurrección de Cristo y me lo sé al derecho y al revés. Y puede que eso sea cierto, pero que tanta aplicabilidad le estamos dando a esa realidad de la resurrección de Cristo a nuestra vida. He oído decir a muchos hermanos, pastor, yo ya me sé todo eso. ¿Puede cambiar de tema? Podemos hablar de otras situaciones como la política, la situación a nivel mundial. Hablemos de otros asuntos, no hablemos de Cristo resucitado. Y yo tengo que decir, si Cristo en nosotros no es nuestra esperanza de gloria, evidentemente estamos negando que Cristo ha resucitado. Eso pasa dentro del pueblo cristiano. Ya me sé todo eso, ya he oído quién es Jesucristo, cómo nació, cómo vivió, cómo padeció, cómo murió, cómo resucitó, cómo ascendió al cielo y cómo viene por segunda vez. Pero si nos trasladamos al pueblo judío, que aunque para nosotros los cristianos sigue siendo el pueblo de Dios, porque está bajo una promesa que Dios le hizo al Padre en la fe, a nuestro Padre Abraham, acerca del conocimiento de Dios que ellos tenían y como quiera que fueron los primeros en recibir
los mandatos de Dios y la palabra del Señor, este conocimiento que ahora nosotros tenemos les fue quitado a ellos, y por eso es que el apóstol Pablo dice que ese conocimiento nos fue, o les fue quitado a ellos, pero nos fue dado a nosotros por medio de los apóstoles, por medio de los profetas, por medio de los evangelistas, por medio de los pastores y maestros, porque somos nosotros ahora los encargados de construir el edificio de Dios, que es su iglesia, que es su pueblo. Entonces, lo que los judíos hablan hoy está distorsionado en muchos casos, y es lamentable cómo los receptores originales de la palabra de Dios la han distorsionado. Les compartí hace 15 días que, por ejemplo, uno de los textos más controvertidos es el capítulo 52 y 53 del libro del profeta Isaías, donde se nos está anunciando a las claras por parte de este profeta, casi 800 años antes de que Cristo naciera, de que el Señor iba a nacer y que iba a padecer por causa de nosotros. Sin embargo, los judíos dicen que ahí no se está refiriendo al Redentor, sino que se está refiriendo propiamente a la nación de Israel. Eso está lleno completamente de necedad, lleno de insensatez, lleno de maldad. No hay sabiduría de Dios en ellos, y aunque los respeto y aunque me duelo de todo lo que pasa con el pueblo de Israel, aunque me alegro, como que esta semana, el martes en la tarde, ya se cumple como Estado de Israel 75 años, hay que reconocer que la sabiduría del Señor no está en ellos, porque esa sabiduría Dios se la ha entregado a la iglesia de la cual usted y yo hacemos parte. ¿Cómo vivir la gran verdad de que Cristo ha resucitado? Y yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes sí creen que Jesucristo resucitó? Digamos, esto es una convicción de fe en nosotros de que Cristo sí resucitó. Porque si aplicamos la verdad de la resurrección a nuestras vidas, esa que usted acaba de confesar, entonces deberíamos reconocer que en Cristo Jesús somos ricos. ¿Aló? Y que estamos clamando, o debemos dejar de estar clamando solo por cosas temporales y perecederas. A estas alturas del siglo XXI, cuando muchos de nuestros hermanos han muerto por defender esta causa de fe y de convicción de que Jesucristo ha resucitado, temo que haya muchos creyentes que no saben todavía de esta gran verdad de que si creemos que Cristo resucitó, debemos también reconocer de que en Él somos ricos, porque para eso Él resucitó. Y ya les voy a explicar. Usted debe verse o debe ver que hay una diferencia entre nosotros, y la debe haber, entre nosotros y aquellos que creen que esto es todo lo que hay, cosas terrenales. Hay muchas personas que creen que su presente es el cielo, lo que están viviendo hoy, y que vamos a tener todo aquí y que con eso basta, y que todo el infierno que están atravesando algunos consiste también en obtener la mayor cantidad de cosas que puedan tener en la vida, porque dicen, cuando esto acabe aquí, ya no hay más. ¿Usted no nota un afán desmesurado de la gente por querer tener y tener y tener? Y cuando usted mira la mayoría de los conflictos a mayor escala o a menor escala, todos están originados en algo, en el asunto del dinero, de querer
tener poder. Hoy se miden fuerzas en todas las instancias. Hoy se están midiendo fuerzas por parte de los estados. Si no, asómese por un instante en lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Asómese por un instante en esa incertidumbre en la que la humanidad está por parte de los gobiernos, potencias como los Estados Unidos o como la China. Hoy se está midiendo la fuerza en las empresas. Hoy se está midiendo la fuerza en las familias. Hoy se está midiendo la fuerza o el poder en los matrimonios. No hay un punto de quiebre, sino que todos los días la soberbia hace que se endurezca el corazón y no va a haber nunca un punto de acuerdo. ¿Sabe por qué muchos están hoy midiendo fuerzas al interior de sus familias, al interior de la sociedad, al interior de los estados? Porque no saben que por encima de todo esto está Cristo Jesús. Y le dicen a Cristo Jesús como si fuera el muñequito: hazte a un lado, me estorbas ahora. Déjame, yo me entiendo con mi problema. Y resulta que cuando hacemos a un lado a Cristo Jesús, llega a ocupar ese espacio Satanás, el destructor y mentiroso por naturaleza, del cual el Señor Jesús dijo que había venido para hurtar, matar y destruir. Hemos echado a aquel que dijo: pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esta forma de pensar de algunos creyentes, porque ya me dirijo es a la iglesia, esta forma de pensar de algunos creyentes es incompatible con la verdad de que Cristo sí ha resucitado. Creemos o que no existe o que ni siquiera es. Porque yo lo que creo, según la resurrección de Cristo Jesús, es que cuando aquí todo termina, es que apenas comienza. Si usted se muere hoy, apenas comenzó, porque aquí lo que estamos viviendo es la transitoriedad de la vida. Analice en su casa por un instante el Salmo número 90, escrito por el gran siervo de Dios Moisés, en el cual él está reconociendo que nosotros somos transitorios, pero que Dios es eternamente por los siglos de los siglos. Y que si no estamos al lado del Señor, la transitoriedad de la vida a través de nuestros actos es lo que más vamos a valorar, despreciando realmente lo eterno. Mire usted lo que dice el apóstol Pedro, testigo de la resurrección de Cristo Jesús. Porque él está diciendo aquí que debemos vivir esta fe aunque nosotros no lo hayamos visto resucitado, pero él sí lo vio. O sea que les he traído el testimonio de un hombre que vio que Jesús sí resucitó. Yo no he traído un testigo como una especie de historiador o de una persona que se acostó y mañana amaneció y dice: voy a hablar de Cristo resucitado, me parece que Él resucitó porque hay sol, porque hay luna, porque podemos respirar. No. Traje el testimonio de un hombre que, como el apóstol Pedro, vio al Señor resucitado y nos escribe de la siguiente manera: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Sabe que nacer de nuevo, estas tres palabras están ausentes hoy de muchos cristianos, de muchas iglesias
y de la predicación de muchos pastores, no se está predicando el nuevo nacimiento. Y estamos confundidos con el mundo que no ha nacido de nuevo. Sin embargo, el apóstol Pedro está diciendo que por su gran misericordia, ya no dice siquiera aquí por su misericordia, sino como si hubiera extendido, es un superlativo, está magnificando la misericordia de Dios cuando usa este término, por su gran misericordia. Diga, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Y sabe cómo nos ha hecho nacer de nuevo el Señor por su gran misericordia? Mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Es decir, una esperanza que esté ardiendo todo el tiempo en nuestra vida. Que sea ese combustible que a toda hora esté ardiendo en nosotros, como una gran convicción de fe. Porque temo que muchos se están manejando como la gente del mundo y no hay ninguna diferencia. Y temo mucho más que el comportamiento de muchos sea mucho más grave que la gente del mundo, como se comporta la gente del mundo. Pero dice además, y recibamos, mire esto, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. ¿Y sabe dónde está esa herencia reservada, escondida o guardada o protegida? Está reservada en el cielo. ¿Y sabe para quién es esa herencia? Dice el apóstol Pablo, para ustedes. Dice, esa herencia es para mí. Ahora, ¿cómo estamos nosotros valorando esta herencia? ¿Qué tanto estamos apreciando esta herencia? ¿Qué tan por encima de nuestros falsos comportamientos de santidad está siendo importante esta herencia en nosotros? Quiero que pensemos por un instante, ¿por qué será que el apóstol Pedro está hablando de una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable? Veamos qué es una herencia indestructible. Una herencia indestructible es que nunca va a recibir alguna averiadura, que nunca va a recibir o a exponerse a ser estropeada. Es una herencia que nunca se va a arruinar. Es una herencia que nunca se va a echar a perder. Es una herencia que nunca se va a podrir. Es una herencia que nunca va a perecer. Y quiero que nosotros, mis amados hermanos, entendamos lo que el Señor tiene guardado o reservado para nosotros. Yo
Tal vez les he compartido en muchas ocasiones la alegría que me produce ir a hacer el mercado con mi familia. Ustedes son testigos. Es un día de fiesta. Realmente es un día de fiesta. Así traigamos poco o traigamos mucho, pero es un día de fiesta. ¿Cómo inicia ese día? Me reúno con mi familia, levantamos un altar de adoración, digo con mi familia y la del pastor Junior. Levantamos un altar de adoración al Señor y le decimos: ahora vamos a ser testigos de que hay cosecha para nosotros y para tu pueblo. Y oramos al Señor y le damos gracias a Él por darnos este privilegio. Nunca recuerdo yo haber renegado, y ahí está mi esposa de testigo. Nunca yo he renegado al momento de hacer el mercado. Nunca. Y alabo a Dios por la buena administradora que me dio, entre otras múltiples características, en mi esposa. Porque en los tiempos de crisis, cuando ella era la encargada de hacer el mercado, Dios sabe la cantidad que yo le entregaba a ella, la cantidad de dinero para hacer el mercado. Sin embargo, Dios nunca nos faltó con la provisión. ¿Por qué hago referencia a esto del mercado ahora que estoy hablando de la resurrección? Porque es que cuando hacemos el mercado compramos alimentos, algunos de ellos perecederos. Generalmente muchos de esos productos tienen fecha de vencimiento. Un anuncio en el cual se nos advierte que una vez cumplida esa fecha ya no es muy seguro consumirlos. Y constantemente le digo a Marlene, revisa las fechas de vencimiento de los productos que tenemos en casa, porque cuando el producto se le llegó la fecha de vencimiento, ya hay un riesgo muy alto para la salud. ¿Sabe qué nos está diciendo el apóstol Pedro aquí? El apóstol Pedro nos está diciendo que nuestra herencia eterna no tiene fecha de vencimiento. Nuestra herencia nunca se va a echar a perder. Nuestra herencia es eterna, que va a durar para siempre y que jamás va a desaparecer. Pero además, el apóstol Pedro está diciendo que vamos a tener una herencia incontaminada. ¿Qué es algo incontaminado? Es algo sin mancha, es algo sin contaminación, es decir, que no ha sido tocada ni una pizca. ¿Saben qué es una pizca? Ni un tris, ni una pizca por la maldad. O sea, la herencia que el Señor nos tiene reservada a nosotros no ha sido para nada tocada por la maldad. Su herencia, que es mi herencia, es eterna, es impecable, es perfecta, es sin mancha, es sin contaminación. ¿Ya ha valorado usted lo que nos está esperando, lo que nos tiene reservado el Señor allá en el cielo? ¿Lo ha valorado usted? Pero además el apóstol Pedro está diciendo
que el Señor nos tiene reservada una herencia inmarchitable. Es una herencia inmarchitable. ¿Sabe? Esta palabra inmarchitable la usaban los poetas griegos, sobre todo cuando iban a hablar de la belleza de las flores. Ocasionalmente le regalo flores a mi esposa. Y el portero del edificio dice: vea, por ahí hay un enamorado porque mire lo que le mandaron. Él mismo va y sube las flores porque le gusta ver la cara que pone mi esposa. Y ella lee la nota que le pongo. Y me dice: viejo. Ahora años me decía flaco. Hoy me dice viejo. Viejo, ¿y esto con qué ocasión? Y no, es que el amor no tiene ocasión. El amor no tiene fecha de vencimiento. El amor no es si hoy o no mañana. Simplemente le hago llegar flores. Y hago referencia a esto también porque esas flores pasan los días, ella las cuida, pasan los días. Quizás ha llegado a meses y ya se empiezan a marchitar por mucho que ella las cuide con agua. ¿Y sabe qué hace? Toma alguna de esas flores marchitas y la guarda en su libro que esté leyendo en ese momento o en la Biblia, porque quiere tener un recuerdo. Porque ¿a quién no le gustan las flores? Damas, ¿a quién no les gusta de ustedes las flores? No espere para llevar flores al cementerio. Allá se las roban. Y el muerto no se da cuenta nada de eso. Esta semana se murió un apreciado siervo de Dios, uno de esos pioneros del Evangelio, nuestro muy amado Charles Stanley. Y se desbordaron en expresiones muchos consiervos en todo el mundo acerca de este gran hombre de Dios. Y me llamó mucho la atención que el pastor Junior se me acercó y me dijo: papá, todo eso lindo que le dijeron al pastor Charles Stanley después de muerto, ¿se lo dirían alguna vez en su vida? Pero retomemos lo de esta herencia inmarchitable. Porque esta herencia que el Señor nos tiene reservada en el cielo es hermosa. No se estropea, no se marchita. Es algo gloriosamente magnífico, porque ni el deterioro ni la decadencia que ahora está viviendo este mundo caído, ni la decadencia que está viviendo este mundo hoy hecho pedazos, vuelto trizas, puede afectar nuestra hermosa herencia que está en el cielo. O sea, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, donde goza de ser guardada por el esplendor de la gloria de Dios. Por esa y por muchas más razones, Cristo Jesús, quien ha resucitado, nos está diciendo al día de hoy que no nos preocupemos por las cosas materiales, sino que pongamos nuestra mirada en la herencia eterna, la cual nadie podrá hurtarnos. Él mismo lo dijo, que allá no podrá entrar el ladrón a hurtar. Cuando se refiere al ladrón es a Satanás. Satanás no tiene cabida en el cielo. Antes de allá fue echado. Él no puede convivir con los hijos de Dios.
Hoy muchos están haciendo de Satanás su huésped de honor en su casa, en su familia, en su matrimonio, en su empresa, en el ir, en el venir, en el entrar y en el salir. ¿Usted no ha notado, hermano, que en algunas ocasiones Dios sí nos pone estrecho el camino por medio de situaciones para mirar si somos o tenemos un corazón sincero y está preparado para recibir esta incomparable herencia? ¿Ustedes recuerdan el episodio de Balaam cuando Dios le estrechó el camino? ¿Sí recuerdan? Seguramente usted no se ha dado cuenta que el Señor le ha estrechado su camino por medio de una crisis económica o también por medio de una abundancia económica. Sobreabundancia no es sinónimo de que todo está bien. Dios quiere probar nuestro corazón si queremos tener o estamos óptimos para recibir esta herencia. Oía muy conmovido a la pastora Mariana compartir con nuestros jóvenes hace, ¿cuánto fue la reunión, pastor? Hace 8 días. Ella muy conmovida, nunca había visto a la niña tan quebrantada compartiéndole a los jóvenes, expresándoles este amor por seguir a Cristo Jesús, pero también les contaba un tiempo de crisis que tuvo su padre en algún momento de su vida y que eso les permitió a ellos depender absolutamente y totalmente de Dios, no renegar, sino acercarse a Dios, porque entiendo que seguramente ellos habían comprendido que hay una herencia que el Señor nos tiene reservada en el cielo. Cuando usted esté pasando por una crisis económica, no pelee con el Señor. Dígale: Señor, gracias por darme sabiduría para entender que estoy pasando un tiempo estrecho, porque sé que me tienes reservada una herencia en el cielo y que yo no voy a cambiar por absolutamente nada eso que tú me tienes reservado en el cielo. A otros los pone el Señor en estrecho a través de una crisis laboral o de un ascenso laboral. A otros los pone en estrecho a través de una crisis en la salud. ¿Cierto que es muy bueno no estar aliviado? ¿Cierto que es muy maluco estar enfermo? Quizás es que el Señor quiere saber si nosotros estamos preparados para ser los herederos de esa herencia que Él nos tiene preparada, reservada en el cielo. Otros no han entendido que la crisis familiar que están viviendo es un llamado de atención de parte del Señor, a través de la cual los está poniendo en estrecho para que recapaciten, para que no se pierdan y no sean reprendidos. Muchos han pasado por crisis y han ignorado que es un llamado de atención de parte del Señor y que está a punto de cumplirse esa palabra que dice: el hombre que endurecido, el hombre que reprendido endurece su cerviz, será quebrantado y no se hallará para él medicina. Francamente, hermanos, el Señor quiere saber si estamos de su lado por interés o por amor.
Hoy la institución más atacada por parte de Satanás es el matrimonio. Hoy tenemos muchos matrimonios en crisis porque se la pasan como en una lona de boxeo, en un ring de boxeo, midiendo fuerzas, esperando que el otro se humille. Y aquí no se trata de humillación, se trata de responsabilidad. Porque no solamente se están dañando sus vidas, poniendo en riesgo su salvación, sino que están dañando la vida de su entorno familiar y de otras personas. Pero también están gozando del aplauso de aquellos enviados de Satanás que quieren que los matrimonios sean destruidos. Y yo invito a esos matrimonios a que piensen. ¿Recuerdan cuando cantaban en esos votos matrimoniales que decían: mi casa y yo serviremos al Señor? Y ahora tu casa y tú están sirviendo al enemigo. Hermanos, ¿quiénes? Y esta es una pregunta fuerte, pero creo que es más fuerte la respuesta. ¿Quiénes están de parte del Señor por interés? ¿Quiénes están de parte del Señor Jesús por amor? Y los que no contestaron ni lo uno ni lo otro. Yo no quiero enterrar muertos ahora. Pastor, ¿tú quieres enterrar muertos ahora? Yo les traje este mensaje con mucha alegría, a pesar de, pero con mucha alegría. Porque seguramente usted se está dejando llevar por las preocupaciones y está poniendo por encima su interés personal, su interés material, por lo que Dios ha prometido. ¿Cómo les parece? Y les voy a contar lo siguiente. En una ocasión, el Señor Jesús vio que sus discípulos, en su momento, y que nosotros también íbamos a pasar por preocupaciones. Y vio en el pensamiento de sus discípulos que iban a poner en riesgo esta herencia. Repitamos qué características tiene esta herencia. Pastor: indestructible, incontaminada e inmarchitable. Si ese es el caso suyo hoy, permítame decirle lo siguiente. Que el Señor dijo: no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. Me gusta cuando mi nieta siente un ave del cielo y eso para ella es un ave que va volando. Para ella es uno de los atractivos. Me dice cucú y ella se deleita y mira. Y yo quisiera que la vista, la visión que tiene Victoria, la tuviera la iglesia, acatando lo que el Señor está diciendo. Fíjense en las aves del cielo. ¿Usted se ha detenido a fijarse en las aves del cielo?
Digamos que ese es un mandato de parte de Dios. Es el Creador el que nos está mandando a que nos fijemos en Él, en las aves. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Voy a terminar. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. ¿Usted ha visto las flores? ¿Se detiene a mirar las flores? Y el Señor dice, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Y agrega el Señor Jesús, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, es decir, al contrario, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Palabras más, palabras menos. El Señor lo que nos está diciendo es que por favor nos preocupemos más por no ir a perder esa herencia que Él tiene reservada en el cielo, que lo demás es lo de menos. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribió a los filipenses, una amada iglesia, y a nosotros también: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las riquezas que tiene ¿en quién? Las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Todo lo de Dios está reservado y garantizado por el mejor avalista del mundo, que es Cristo Jesús. Él está peleando por guardar su herencia. Además, el Señor Jesús está diciendo: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo. ¿Cuáles son esos tesoros en el cielo? La herencia de la que nos está hablando el apóstol Pedro, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar.
porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro, hermanos? ¿Cuál es su tesoro? La herencia que Él tiene reservada en el cielo para nosotros. Ese es nuestro tesoro. Aquí lo demás, está diciendo el Señor, es lo de menos. Y para ello, pastor, gracias por ese mensaje acerca de la voz del Espíritu Santo. Y es nuestro anhelo cada vez que nosotros predicamos. En el caso mío, que no presten atención a la voz desafinada mía, a veces estridente, a veces gritona, a veces apacible, sino que escuchen la voz del Espíritu Santo que quiere hablarle a su iglesia. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo para que no perdamos de vista esta herencia que está reservada para nosotros en el cielo. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, dígalo bien fuerte, Abba, Padre. El espíritu, como nos lo ha enseñado el pastor cuando está en mayúsculas, se está refiriendo al Espíritu Santo. O sea que nos podemos tomar la licencia tranquilamente de decir, el Espíritu Santo mismo le asegura a nuestro espíritu, dígalo bien fuerte, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, dígalo, somos herederos. ¿Herederos de qué? De esa herencia que Él tiene guardada, reservada y protegida en el cielo. Herederos de Dios. Y miren esto, y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Por lo tanto, hermanos, en el Cristo resucitado tenemos garantizada la herencia eterna y nuestro bienestar acá en la tierra. ¿Quieren que lo adoremos? ¿Quieren que lo adoremos? Cristo es la justicia de Dios y ruego al Señor que a partir de hoy quiebre el yugo y la cerviz de aquellos que están poniendo en juego esta salvación tan grande, esta herencia eterna, pero que a los que la apreciamos, que nos permita vernos fortalecidos cada vez más para que no vamos a despreciar algo tan glorioso, algo tan especial, algo que no es de esta creación, algo que no es indestructible o que no es destructible, que no es marchitable y que no se puede contagiar. La herencia de Dios. Ustedes son ricos, hermanos, pero esa riqueza la disfrutamos solamente, mis amados hermanos, naciendo de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo está siendo avalado o garantizado por la resurrección de Cristo Jesús. En próximos días, con el favor de Dios, les compartiré resucitado tercera parte. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús.
Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.